Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones en Casa, una mirada global. Hemos tratado de analizar diferentes temas, mirar las diferentes perspectivas de la pandemia, cómo han tocado a nuestros países, especialmente a Colombia y por supuesto Bogotá. Pero hoy, el día de hoy, vamos a dar una mirada un poco más general. ¿Cómo ha afectado esto a nuestra región, América Latina? Y es por eso que vamos a dar una mirada a esta situación, también entrando en algunos momentos en temas que podrían resultar bastante sensibles, como son los asuntos de pobreza, todo este tema de cómo el Estado tiene incidencia y el control que debe tener de ahora en adelante, y lo vamos a hacer de la mano de expertos. Es por eso que quiero presentarles a Lourdes Casanova. Ella es directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lourdes, en esta conversación en casa. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer hablar sobre esta región tan importante que es Latinoamérica. Bueno, Lourdes, hemos estado escuchando que América Latina no estaba preparada para recibir esta pandemia. Podríamos decir que nadie en todo el mundo estaba preparado para una crisis tan complicada, para una situación que ha golpeado todos los aspectos, tanto el social como el económico, por supuesto, todos los temas de salud. ¿Por qué se dice que América Latina es una de las regiones menos preparadas para esta circunstancia que estamos enfrentando? No sé si diría quizá las menos preparadas, pero evidentemente Latinoamérica llega a esta situación en un momento en el cual los últimos 5 años no habían sido de crecimiento. Entonces, por una parte, se llega ya en un momento en el que la economía no está yendo muy bien y de repente suceden tres cosas. Una, la caída de los precios del petróleo y de los recursos naturales. Segundo, un freno total al turismo. Y, por otra parte, una caída de la economía informal, porque, evidentemente, con el confinamiento nadie podía salir a trabajar. Los trabajadores que van a ayudar a las familias en el trabajo de las casas, las personas los vendedores ambulantes, nadie podía salir y esa economía de subsistencia se paralizó. Hemos podido escuchar que digamos, analizamos en general en América Latina, uno de los grandes problemas son las brechas sociales que existen. La CEPAL estima que 30 millones de latinoamericanos caerán en pobreza a cuenta de esta pandemia. Quisiera comenzar por definir cómo se clasifica quién es una persona en una condición de pobreza en América Latina. Y pido la explicación específicamente porque en Colombia en años pasados hablábamos del desempleo solamente cuando alguien trabajaba, digamos, no tenía ninguna posibilidad de trabajo, pero si trabajaba un par de horas a la semana, esto ya consideraba que no era una persona desempleada. Entonces, por eso me gustaría que definiéramos como tal el concepto de pobreza y qué tan grave lo estamos viendo en la región. Bueno, el concepto de pobreza varía, porque no es lo mismo ganar $5 al día en la India o vamos a decir, en Nigeria o en Latinoamérica. En economías medias como las latinoamericanas, una persona ganando, o sea, que cada vez se define de forma diferente. Pueden ser $20 al día o $5 al día, también la extrema pobreza o bien la pobreza. Entonces, esto varía y hay que verlo en función de cada país y del PIB per cápita de cada país. Entonces, lo que ha sucedido es que, como comentaba antes, este parón de la economía lo que ha hecho varias cosas. Una, las previsiones de contracción del PIB son de un 10%. Evidentemente, si estás en un país europeo o en Estados Unidos, un 10% de contracción es gravísimo y aumenta la pobreza en todas partes, pero para la clase media o media baja eso supondrá que ese año no van a hacer vacaciones o ese año no se pueden cambiar de coche o ese año no cambiarán la lavadora. Pero claro, cuando estás en la clase media baja o la clase trabajadora realmente, entonces eso quiere decir que evidentemente puedes pasar realmente muchas penurias. Y entonces, como comentaba, lo que ha sucedido es la economía informal cerrada. Nadie puede ir a trabajar. Entonces, evidentemente, estos vendedores ambulantes que ayudaban a la supervivencia de la economía familiar, eso se para. Segundo, también, no he hablado antes, pero sí las remesas. Las remesas han caído de una forma tremenda en toda Latinoamérica y las remesas también remediaban las necesidades mínimas de las familias.
Entonces, otra cosa que ha pasado también es que, como hemos comentado, el turismo también, el turismo completamente congelado. El turismo ofrece un tipo de trabajo a veces precario, a veces de temporada, pero que definitivamente ayuda la supervivencia de las familias. Entonces, esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en las familias que han estado colgando una camiseta o un trapo rojo en Colombia, como diciendo, yo estoy en necesidad, en una situación de necesidad urgente, por favor ayúdame, paso hambre. Entonces, un antiguo alumno de Cornell que le ha tocado el confinamiento en Colombia, me estaba diciendo pues que con la parroquia están organizando la distribución de comida en aquellos barrios, en aquellos lugares donde la gente pues necesita ayuda o ha necesitado ayuda para comer. O sea que cuando estás ya ahí bordeando esta situación precaria, entonces esto se convierte en algo pues realmente muy difícil. Una región que exporta productos agrícolas, Brasil, Argentina y otros, pero Paraguay, que tenga parte de su población en extrema pobreza, pues es realmente triste y la CEPAL estima que a nivel de indicadores sociales puede haber un retroceso de 13 años. Y a nivel de PIB per cápita, de Producto Interior Bruto per cápita, a nivel de poder adquisitivo, que se pueden perder para toda la región 10 años. Una región que, como decíamos antes, en los últimos 5 años, justo antes de la pandemia, también estaba sufriendo un retroceso. Y ese retroceso ha sido por bastantes factores. He comentado la caída del precio del petróleo, que aún en Colombia es muy importante. Los recursos naturales representan, primero, una fuente de impuestos para el gobierno. Y también, en muchos casos, Ecopetrol, por ejemplo, en Colombia, Petrobras en Brasil, son empresas estatales y privadas, con lo cual, como decía antes, compensan a veces el déficit de impuestos que se dan en estos países. Y cuando caen las materias primas, pues evidentemente los ingresos del gobierno bajan. Bueno, Lourdes, sin duda una situación preocupante. Un retroceso de 13 años es bastante significativo y como usted hablaba de Colombia, quiero aprovechar esta oportunidad para presentar al director de Viva la Ciudadanía, que precisamente nos dio ese panorama de cómo está Colombia frente a la región en este momento de pandemia. Y esto fue lo que nos dijo. Desde antes de la pandemia éramos el país de América Latina, del continente, con mayor informalidad laboral y con mayor cantidad de trabajadores pobres, trabajadores con bajos ingresos que no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas. Es un país muy paradójico, solamente la tercera parte de los trabajadores tienen derechos laborales y unos ingresos relativamente buenos. Las otras 2/3 partes de los trabajadores están sin derechos laborales y con muy bajos ingresos. Eso ocurría antes de la pandemia, entonces éramos un país con mucha informalidad laboral y con muy bajos ingresos en el contexto del continente de los peores. Eso indica, o esa es una razón por la cual somos de los países más desiguales de América. Esa primera condición, digamos, la teníamos antes de la pandemia. Con la pandemia esa situación se agravó y se profundizó por varias vías. La primera es que buena parte de todos esos trabajadores informales pues, no tuvieron cómo obtener sus ingresos de sobrevivencia con las medidas de aislamiento, de cuarentena, pero quienes tenían trabajo formal lo perdieron. Los datos de suspensión de contratos de trabajo, reducción de salarios son muy altos, pero adicionalmente el desempleo. Entonces nosotros podemos estar hablando de la inactividad laboral de 8 millones de personas hoy inactivas o desempleadas, que es demasiadas personas, eso es casi una tasa del 30%, una tasa real. Pues esta es la cruda realidad que vivimos no solamente en Colombia, sino en América Latina. Según citó Portafolio al Banco Mundial, el 90% del crecimiento de 2020 se atribuía a 8 naciones, de las cuales 3 de ellas están en América Latina: Argentina, Brasil y México. Precisamente quisiera preguntarle a Lourdes Casanova, quien es directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell, cómo estos pronósticos que se hicieron a principios de este año han comenzado a variar en tan solo unos meses. Es que esto lo comenzamos a ver realmente desde marzo, comenzamos a ver todos estos cambios y los pronósticos que en este momento estaban definidos para que fuera solo 1/10 de punto más que el año anterior,
pues sin duda ni siquiera se van a poder alcanzar. ¿Cómo se ve en este momento la economía latinoamericana y qué tan cerca está de afectarnos el bolsillo como tal cuando vamos a comprar algo a la tienda? ¿Cuándo lo vamos a sentir? Efectivamente, los pronósticos, que eran no muy buenos, pero por lo menos positivos, para este año, para el 2020, empezaron a deteriorarse. Primero llegó el Fondo Monetario Internacional, que pronosticó una contracción de 5%. Luego el Banco Mundial lo rebajó y finalmente, hace prácticamente 2 semanas, la CEPAL ha dicho que la contracción para Latinoamérica es la peor de todo el mundo, bueno, similar a la de Europa, pero bueno, la peor de todos los mercados emergentes, a menos 9%, menos 9,2%. Entonces, esto definitivamente va a ser duro. Otra cosa que ha sucedido, y definitivamente en Colombia, es que el dólar se ha fortalecido con respecto a la mayoría de las monedas de países emergentes. Y entre ellos se ha fortalecido contra el peso colombiano, el real brasileño y no digamos el peso argentino o otras monedas de la región. Entonces, eso hace que además las deudas de los países y en muchos casos de las empresas son en dólares. Las empresas a veces prefieren emitir deuda en dólares porque las tasas de interés son mejores. Y en un ambiente que no se veía que iba a caer mucho las monedas, pues ¿por qué no arriesgarse a eso? Entonces, ¿qué ha sucedido? Solo por el hecho que las monedas hayan caído, el precio de la moneda colombiana, por ejemplo, haya caído, eso hace que inmediatamente aumente el precio de las deudas en dólares. Y eso perjudique definitivamente las empresas, el porcentaje de la deuda para las empresas con respecto a sus ganancias aumenta, con lo cual, evidentemente, la empresa tiene que ahorrar y podemos pronosticar, desgraciadamente, que habrá, como están habiendo ya, pues además de despidos, que lo ha comentado el anterior colega, también cortes de salariales, etcétera, etcétera. Entonces, eso efectivamente nos afectará absolutamente a todos en la región y nos está afectando también a todos, también en Estados Unidos, por ejemplo. Lourdes, en Colombia estamos viviendo muy de cerca esa crisis que vive el país vecino, específicamente Venezuela. Toda la situación que estamos enfrentando en este preciso instante de tener una gran cantidad de migrantes en nuestro país, una situación difícil que ellos están viviendo y quizá pagando un favor de nuestra historia, porque en su momento Venezuela le abrió la puerta a nuestros ciudadanos para recibirlos en una época de mucho conflicto en nuestro país. ¿Cómo se ve la situación en este momento en países como Venezuela? Se ha dicho en repetidas ocasiones que las cifras entregadas en número de contagios no son 100% confiables porque simplemente los datos no se entregan con toda la facilidad que se esperaría o que se hace en otras naciones. ¿Cómo analizamos la situación de nuestros vecinos, comenzando por Venezuela? Efectivamente, bueno, primero tengo que decir que con datos oficiales, con los datos que da el gobierno, 4 de los 8 países con más casos contagiados son latinoamericanos. Brasil, el número 1, es el segundo país del mundo por número de contagios. Brasil, Chile, ¿cuál es más? Perú, Brasil, Perú, Chile y México. O sea, en México es el número 8 a nivel del mundo. O sea, 4 de los 8. Una representación, yo diría, desproporcionada. O sea, que ya con datos legales, que de los que tenemos, la situación es muy difícil. En Venezuela, los datos que tenemos son los que hay, entonces está peor definitivamente Perú que Venezuela. Venezuela está en un país que está, no lo tengo que decir, con una dificultad enorme. Parece que ahora Venezuela está repatriando a algunos de los que se fueron, de los emigrantes, los está repatriando, están volviendo a Venezuela mal por mal, a veces están en su propio país, donde por lo menos en algunos casos pues tienes casa, tienes techo, etcétera. Y definitivamente el problema de la caída del precio del petróleo, y no solo del petróleo, sino también de la cantidad de barriles de petróleo en Venezuela en la época más mejor, lograba extraer, creo que eran 3 millones de barriles al día, y ahora creo que están más o menos en 1 millón, ha perdido también capacidad de refinamiento del petróleo. Evidentemente, por todas partes
por todas partes, además del caos político y social, una situación dificilísima para Venezuela y efectivamente está afectando a Colombia, que es su vecina. Desde su perspectiva como analista, como una persona que ha venido mirando todos los temas desde su experticia, pero además desde una mirada externa, puesto que no está directamente involucrada con nuestra región, ¿qué podríamos hacer para trabajar un poco más de la mano entre los países de América Latina para podernos ayudar y de verdad buscar una solución conjunta? Porque es que lo que le afecta a uno le afecta al otro. Bueno, en esta crisis, que se hablaba de la crisis del 2008-2009 como se llamó la crisis financiera global. En cambio, no fue una crisis financiera global. Algunos países se salieron rápido y relativamente bien, en parte por el pool que ejercía China. China invirtió mucho, comerció mucho, China no notó para nada, mientras que Estados Unidos se contrajo un 2%, China 2008, 2009 y 2010 siguió creciendo 9,2%, 9,5% y 10%, o sea que mientras el occidente estaba sufriendo, China no notó nada, siguió creciendo muchísimo y entonces empujó la demanda de productos agrícolas, de recursos naturales, etcétera, de Latinoamérica y de otros países. Eso por una parte. Entonces, en cambio ahora estamos en sálvese quien pueda. Todo el mundo es una crisis sincronizada, ¿no? O sea, igual en todas partes. Entonces, evidentemente, ¿quién va a ayudar en esta situación tan difícil? Por una parte, los multilaterales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que en otras veces se había dicho que era parte del problema, esta vez ha creado inmediatamente líneas rápidas de financiación y muchos países, 81 países del mundo, prácticamente todos los países en desarrollo han pedido. Por ejemplo, México ya tenía una línea, la ha ampliado, Colombia lo mismo, o sea, Colombia ya tenía una línea de financiamiento, entonces lo único que ha tenido que hacer ha sido ampliarla. Entonces, ¿por dónde viene la solución? En parte, esta vez los organismos multilaterales y la presidenta del Fondo Monetario Internacional ha sido una voz en todas partes pidiendo no solo nuevas líneas de financiación, sino también condonar la deuda de los más débiles, condonar deuda de países muy endeudados, de países pobres. Entonces, lo ha pedido, es algo que está costando muchísimo, lo pidió en el G20, primero el G20 fue un poco que sí que no, y ahora parece que ya se emitió el comunicado, pero con la letra pequeña vamos a seguir si esto realmente tiene lugar. Ojalá que sí, ese es otro tema. Entonces, pero como tú bien dices, la situación, la salida tiene que venir de los países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue en una situación difícil de contracción económica, Europa también. Europa ha creado una línea de ayuda, pero la parte de esa ayuda que va para Latinoamérica ha sido muy pequeña, y China en el segundo quarter de este año, en el segundo trimestre, ha vuelto a crecer, está en 3,2%, y aún lo último que el banco UBS acaba de publicar hoy es que parecería que este año China va a crecer un 2,5%, muy lejos del 10%, pero como la economía es muy grande, pues también es importante. Entonces, sí, China parecería que, por ejemplo, los últimos datos que he leído de Brasil, durante la pandemia, China aumentó sus importaciones de Brasil. ¿Por qué? Pues porque en lugar de importar petróleo de Venezuela, ahora está importando de Irak, Angola y Brasil. Brasil es el número 2 como países de donde importa petróleo. Sigue importando materias primas, o sea que las seguirá importando de Latinoamérica. Entonces, China parecería que, es muy pronto decirlo, pero parecería que va a mejorar el comercio y la inversión y pudiera también ser otra línea. Pero como dices, lo más importante son los propios países. Los propios países tienen que buscar soluciones internas, y lo que está haciendo, por ejemplo, Colombia, que esto antes ni se hubiera permitido, es lo que se llama quantitative easing. O sea, lo que está haciendo el gobierno, está comprando bonos del Tesoro, está literalmente imprimiendo moneda, imprimiendo pesos colombianos y comprando deuda del gobierno. Y de momento, en otra época, esto hubiera sido una herejía tremenda. En estas situaciones tan excepcionales,
lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, entonces, ¿por qué no un país que tiene mucha más necesidad con muchos más problemas sociales? Colombia lo está haciendo y también Indonesia, en la otra parte del mundo. O sea que algunos países emergentes, y estoy nombrando dos, lo están haciendo y eso pues de repente no tienes ese problema que emites deuda y no hay quien te la compre. Otra cosa que ha sucedido... Pues efectivamente... Y voy a cortarle ahí un momentico porque es que nos tenemos que ir a un corte comercial, pero es muy interesante ver cuáles son los efectos de todo este movimiento económico que tienen los países y toda esta situación que está teniendo lugar en este preciso momento, cómo eso puede afectar a Colombia, cómo podemos mirar de aquí en adelante lo que va a pasar. Esto lo vamos a hablar en unos segundos cuando regresemos en estas conversaciones en casa, una mirada global. Yo me cuido, tú te cuidas y todos nos cuidamos. El tapabocas es una eficaz barrera que impide al COVID-19 propagarse. Si un portador asintomático del virus te habla sin tapabocas y tú tampoco lo llevas puesto, tienes un 90% de probabilidades de contagiarte. Cuando el mismo portador del coronavirus te habla y tú llevas tapabocas, tienes un 70% de posibilidades de contagiarte. Si el portador asintomático te habla con su tapabocas puesto y tú no lo usas, tienes un 5% de probabilidades de contagiarte. Y cuando el mismo portador del COVID-19 usa correctamente su tapabocas y tú también lo llevas bien puesto, tienes solamente 1.5% de posibilidades de contagiarte del COVID-19. ¿En qué porcentaje quisieras estar? Usa el tapabocas siempre. Yo me cuido. Tú te cuidas y todos nos cuidamos. Gracias por seguir conectados con nosotros en Conversaciones en Casa. Le estamos dando una mirada muy cercana a lo que pasa en nuestra región latinoamericana durante todo este tiempo de la pandemia. Y vamos de la mano de Lourdes Casanova. Ella es la directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell. Y estábamos precisamente hablando de todo este tema de la inversión de China y la inversión de otros países, de potencias, y qué tan importante es en América Latina. Y precisamente quería preguntarle por eso, Lourdes, cuando estamos viendo que hay una inversión por parte de los chinos en América Latina, ¿podría esto generar algún distanciamiento con Estados Unidos, siendo uno de los fuertes aliados de nuestra región? Definitivamente Colombia ha sido un gran aliado, y lo es, de Estados Unidos. Es muy importante la presencia de Estados Unidos. Sigue siendo el primer inversor en Colombia y teniendo un papel muy importante en la región, no solo en Colombia, sino en toda la región. Definitivamente en México. México se ha situado por la guerra comercial con China en los últimos meses como primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces la región tiene su aliado natural, que es Estados Unidos, y lo va a seguir siendo. Pero evidentemente también hay que contar cómo que China ha empezado a tener un papel muy importante en la región en los últimos 10 años, cuando ha pasado de un importante socio comercial a un inversor. Latinoamérica a veces se encuentra entre Pekín y Washington, y definitivamente no es fácil estar en esa posición, pero es donde estamos, y es lo que hay que vivir con ello, porque China tiene un gran excedente de capital con el que ha comprado bonos del Tesoro americanos y con el que está invirtiendo por todo el mundo. Entonces tiene excedente manufacturero, y evidentemente, por ejemplo, en Bogotá, uno se pasea en Bogotá y hay anuncios de teléfonos de chinos como Huawei en todas partes, y se nota esa presencia. Se nota más porque en Colombia ha sido muy rápido, ha sido realmente tiene también grandes proyectos de infraestructura en Colombia, China, y esto ha sucedido en los últimos 6 o 7 años. Antes era mucho menor su presencia, pero ahora sí está. Y bueno, aquí mirando, le estamos dando toda una mirada a América Latina, pero hay un punto sobre el que quiero entrar y que quizá es uno de los asuntos que más me llama la atención, el tema de la pobreza.
cómo se está viviendo la pobreza en nuestra región. Según la Organización de Justicia, el 20% más pobre de nuestro país, de Colombia, recibe el 5% del ingreso del país. El 10% más rico, lo que quiere decir la mitad de la población más pobre, recibe el 40% de las ganancias de nuestro país. Esto sin duda demuestra que hay una brecha muy grande en nuestra sociedad y que aumenta el reto de cómo enfrentar el tiempo de una pandemia. Estas personas más pobres son también las personas más vulnerables y que deben enfrentar todos los retos que generan los hechos violentos que hay en nuestro país, que sean generados ya sea por las guerrillas, por las bandas criminales, todos estos asuntos que en este momento se han venido registrando y que según una denuncia de Human Rights Watch, esta organización internacional, ha dicho que en 11 de 32 departamentos de Colombia se ha venido marcando una forma de establecer que la gente respete estas medidas de cuarentena o de control de la pandemia, de cierta forma que si no lo cumplen, pues pueden ser víctimas de hechos violentos que incluso pueden significar que pues acaben con sus vidas. Este precisamente fue uno de los puntos de vista sobre los que estuvimos hablando con Luciano Sanín. Él es director de la corporación Viva la Ciudadanía, quien nos habló de este gran reto que enfrentamos en Colombia, esta violencia que desafortunadamente no hemos logrado acabar. Claro, hay 4 o 5 regiones en Colombia en que la situación de la población en general y de los trabajadores es muy difícil. O sea, estamos hablando del Catatumbo, del Cauca, del nordeste antioqueño, que tienen problemas, el Bajo Cauca, que tienen problemas muy graves de confinamiento doble, confinamiento por la pandemia y confinamiento por la disputa territorial que tienen varios grupos armados, entre ellos el ELN, que afecta al liderazgo social, que afecta las redes de solidaridad y apoyo que tienen las comunidades. Realmente es muy trágico en las comunidades del Chocó, por ejemplo, confinadas sin posibilidad de mantener su tejido social y su tejido de protección comunitaria. No hicieron caso, no han acogido el llamado de las Naciones Unidas al cese al fuego. Tuvieron un mes de cese al fuego. Incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pidió al gobierno colombiano que aceptara buscar un cese bilateral para que se pudiera pasar la pandemia sin la violencia. Según datos también de Justicia, el 13% de la población en Colombia no tiene acceso al acueducto y el 56% de nuestra población no tiene acceso a Internet. Estos sin duda son datos que muestran esa brecha que se ha venido marcando y esta desigualdad que viven y que más sufren las personas menos beneficiadas. Lourdes, precisamente quisiera preguntarle sobre este problema que tenemos en América Latina, sobre el asunto de la pobreza. Me gustaría ahondar un poco más en esto. Hablar de acueducto, hablar de Internet muestra algunos de estos problemas, pero ¿cómo estas situaciones pueden hacer que nuestra gente, que nuestra población esté viviendo de una forma mucho más difícil la pandemia, por ejemplo, con el tema de acceso a la salud? Efectivamente, la región además se enfrentó, o sea, la región es conocida a nivel mundial porque tiene una desigualdad, es la región que tiene una desigualdad más importante en todo el mundo. Realmente es grave, es un problema que ha existido desde hace muchísimos años y las protestas sociales que hubo en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela mostraron un poco el hartazgo de la población que ya no quiere escuchar más cambios de macroeconomía, quiere soluciones ya, necesita soluciones ya. No es solo que haya pobreza, sino que además hay esa grandísima desigualdad. Siguen habiendo dos Colombias, dos Brasil, y eso evidentemente, o sea, cuando aterrizas en Sao Paulo o en Bogotá o en Cali, en tantas ciudades, y ves inmediatamente las dos ciudades. La situación en las villas miseria, en las favelas, ha mejorado algo, pero no suficientemente. Entonces, y vemos ahora los gobiernos que todos, de derechas y de izquierdas, todos han aumentado las ayudas a los más pobres. Todo, desde la Bolsa Familia, variaciones dentro de Bolsa Familia, han ido a todos
en todos los países. O sea, todos los países, sin dudarlo, han aumentado las ayudas porque no había otra, había que hacerlo. Entonces yo creo que ese momento de solidaridad, también hubo un momento que los periodistas de la Alianza Informativa Latinoamericana, a mediados de marzo, emitieron también con esa muestra de unidad, el virus lo frenamos todos. Y esos momentos de solidaridad, de reparto de comidas, de decir, algo tenemos que hacer. Yo creo que nos tenemos que aferrar a eso y a decir, más que nunca necesitamos consenso, como has comentado antes, no solo consenso dentro de la nación, sino consenso y colaboración entre los países vecinos para encontrar soluciones de medio plazo. Consenso para no solo arreglar lo de más abajo, sino también seguir invirtiendo en tecnología, en innovación, que es lo que va a permitir a Colombia, a Brasil, a México, a Perú, a Chile, ganar la batalla y definitivamente no volver a tener estas caídas tan importantes como tiene y como lo más probable que tenga este año también de contracción del PIB. Una clase media con un cierto poder adquisitivo es el freno más importante, es lo que absorbe más importante, es lo que ayuda a salir de las crisis de forma más rápida. Ojalá en 2015 usted dio una entrevista sobre este tema de cómo Colombia podía reactivarse en su actividad económica, digamos, buscar una mejora importante en su actividad económica. Específicamente se refirió al tema de una mano de obra muy barata y también al tema del desarrollo que estaba un poco lento en cuanto a la clase media. Estos fueron pronósticos de 2015. En este momento, en 2020, pese a la pandemia, ¿estamos todavía creciendo? ¿Todavía usted puede decir que tenemos esa posibilidad de crecimiento o por el contrario, estamos viendo que tenemos un retroceso muy importante? Pues la pandemia realmente ha supuesto un proceso de retroceso importante. ¿Cuán rápido se saldrá de esta crisis? Ahí se necesita un gran consenso, se necesita... Yo creo, siempre digo que a mí me hubiera quizá gustado ser una política en mi país, soy española, pero ahora no. Es un momento en que ser político es dificilísimo porque realmente no es más que una tormenta perfecta, esto es un huracán y entonces definitivamente es difícil encontrar soluciones para todos. Por ejemplo, he escrito un artículo para Latin Trade esta semana y que es la revista que este ejemplar habla de las empresas latinoamericanas. Yo creo que el sector privado tiene que ser parte de la solución. El sector privado tiene que recuperar el espíritu de los fundadores de esas empresas familiares que se comprometían con el desarrollo de su país. Es un momento, y al principio hubo una carta firmada por los empresarios colombianos diciendo que querían ayudar. Luego ha habido de todo, pero en ese momento inicial fue muy bonito de la pandemia diciendo vamos a ayudar, vamos a contribuir, vamos a dar tantos millones. Ese espíritu se tiene que conservar porque de esta salimos todos, porque la empresa latinoamericana depende del crecimiento de Latinoamérica. Este año va a ser un año malo para todas las empresas latinoamericanas, sin excepción, bueno, con muy pocas excepciones, con aquellas que exportan productos agrícolas o minería de oro, pero además de eso, realmente las demás van a sufrir bastante y entonces cuando las cosas están tan mal, solo pueden mejorar. Entonces esos momentos tan bonitos de solidaridad que han habido se han de mantener para conseguir un consenso entre el gobierno, que es el que hay, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, y todos tienen que ceder algo. Y, como has dicho antes, también no solo Colombia, sino los países de la región, aquellos países con los que Colombia se siente más cercana, que hay que buscar soluciones comunes. Bueno, ya hemos dado una mirada a cómo encontró la pandemia a América Latina, los efectos que ha tenido sobre nuestras naciones y en unos segundos vamos a hablar de posibles soluciones o formas de trabajo para seguir adelante durante lo que queda de este tiempo en cuanto a la pandemia o de este año, cómo podemos trabajar de la mano. No se desconecten, quédense con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. Capital Sistema de Comunicación Pública ha dispuesto los siguientes medios para recibir y atender sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
ponemos a su disposición un correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Además, estamos dispuestos a recibir y atender sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través de todas nuestras plataformas digitales. También usted cuenta con el sistema de información diseñado e implementado por la Alcaldía Distrital. Bogotá te escucha. Somos Capital, Sistema de Comunicación Pública. Gracias por seguir con nosotros en Conversaciones en Casa, hoy dándole una mirada a América Latina y cómo esta pandemia ha venido golpeando nuestra población, especialmente esa división que hemos tenido en nuestras naciones, en donde la brecha entre los más ricos y los más pobres cada vez parece aumentar. Estamos trabajando este tema de la mano de Lourdes Casanova. Ella es directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell y precisamente hemos venido mirando toda esta problemática, pero ahora me gustaría que le diéramos una mirada a las posibles soluciones. ¿Qué es lo que nos falta entonces para poder trabajar no solamente en cuanto a gobierno? Y aquí quiero preguntárselo un poco más frente a la ciudadanía, porque es que siempre tendemos a decir es que es el presidente o es que es el ministro o siempre es a darle responsabilidades a alguien más. Pero ¿cómo desde nuestros hogares podemos aportar a que esa brecha no sea tan amplia o también a tratar de suavizar un poco estos efectos que ha traído la pandemia cuando menos preparados estábamos, porque es que nadie esperaba esta situación? Si miramos la crisis anterior, la crisis del 2008, o sea, los 10 últimos años hemos ido de crisis a crisis. Está realmente muy importante. Entonces hicieron varias cosas, sucedieron varias cosas. Una, se creó este organismo de los G20, o sea, el presidente era Bush y él dijo ya no podemos reunirnos solo los países ricos, hay que reunirse con todos los países ricos y pobres, o ricos y emergentes y de medio y de middle income, que se llama, y entonces tenemos que dialogar para encontrar soluciones. Se lanzó BRICS. BRICS fue una primera agrupación de países, todos de países emergentes, sin tutela de nadie, y se lanzó y se dijo, oye, estos vamos a ayudarnos. Se creó el New Development Bank, el nuevo Banco de Desarrollo, que ahora acaba de dar $1.000 millones a Brasil y el nuevo presidente es brasileño. Y hubo todas esas cosas, o sea que hubo colaboración. Y luego sucedió otra cosa también muy interesante, que se estudia en el Global Innovation Index, es que normalmente la inversión en innovación es paralela a la inversión, al crecimiento del PIB. Entonces, por primera vez, la inversión en innovación superó al crecimiento del PIB. Entonces, realmente se enfocó grande en innovación y en tecnología. Yo creo que ese punto de innovación y tecnología, hubo un ministro de tecnología que lanzó el programa de Vive Digital y que dijo, oye, hemos de pasar de la guerrilla a desarrollar apps en Colombia. Y yo creo que en Colombia, has comentado el dato de que la cobertura de Internet es aún muy precaria y eso se ha de solucionar, pero quizás es un momento de vamos a ser valientes y vamos a invertir en tecnología, porque Colombia puede ser un país que ya se hizo en su época de outsourcing, es un país que es el segundo país de habla española por número de habitantes y tenemos una gran comunidad de habla española que es enorme, de 600 millones más de habitantes, más de 600 millones. Entonces, para productos de outsourcing, de servicios, que bueno, algunos se van a automatizar, pero no todos. Entonces yo creo que es un momento también de decir vamos a ser valientes, vamos a consensuar, porque no podemos dejar a nadie de lado. China, ¿por qué ha crecido tantísimo China? Porque una de las cosas que ha hecho China siempre al crecer es reducir la pobreza de una forma excelente. Entonces estamos en un momento que la pobreza es un gran problema ético, que no lo podemos permitir, pero también es una rémora para el desarrollo. Necesitamos personas que compren, que puedan comprar un coche, que puedan comprar una casa, que puedan salir de vacaciones. Eso es lo que mantiene la economía. En Europa, definitivamente, esta gran clase, o en Estados Unidos, la gran clase media, es lo que da vida a un país.
y en Latinoamérica es lo que permitirá que no haya otra crisis como esta. Nunca más. Tenemos que salir de esto juntos y se han de buscar maneras de crear consejos, asesores a todos los niveles para lograr salir de esta situación. Hay un punto que me ha llamado mucho la atención aquí en Nueva York, en donde yo me encuentro. Esta ciudad se divide en diferentes boroughs o en diferentes, secciones, pues, en donde podemos encontrar algunos de ellos. Hay más cantidad de personas afectadas por la falta de recursos. En estos lugares se han venido habilitando unos refrigeradores o unas neveras que se ponen en las calles y que dueños de tiendas han permitido que se conecten allí para que se mantengan frías, y allí la gente pone alimentos cuando tiene la posibilidad de aportar y llegan las personas que los necesitan a recogerlos para poder alimentarse. Busquemos estrategias de este tipo. No solamente son estrategias de gobierno, de Estado, de relaciones internacionales, son estrategias que desde nuestras casas podemos implementar para poder ayudar a estas personas que en este momento están necesitadas, y sin duda puede ser una forma de atacar de manera frontal la pobreza y poder ayudar a esas personas que en este momento quizá no tienen alimentos para ponerse en la boca y para darle a sus familias. Y precisamente hablando también con Luciano Sanín, director de la corporación Viva la Ciudadanía, le preguntamos cuáles son sus propuestas de cómo podemos enfrentar estas problemáticas que vivimos en Colombia. Una situación tan grave, una emergencia tan profunda, se hace claro y necesario el papel del Estado. Y ese papel del Estado debe ser redistributivo, es decir, debe tratar de darle la mano a quienes más lo necesitan, no dejar a nadie atrás. Y para eso tendría que hacer por lo menos un replanteamiento ya estructural de las políticas sociales, y por lo menos en tres dimensiones, o tres políticas. Una, la política de pesos para la gente. Ya está viendo un consenso en la sociedad el tema de la renta básica, que es una asignación monetaria mensual a las personas o a las familias para que puedan tener ingresos suficientes para subsistir. Una segunda política es la política del cuidado. Pues si algo va a ser patética esta pandemia, no solamente la desigualdad, sino también la absoluta necesidad del cuidado. El ser humano es demasiado frágil. Este virus nos hizo ver que el trabajo del cuidado de las personas que nos cuidan son muy valiosas, muy importantes. Y obviamente se necesitará una política social de creación de empleo y recuperación de los empleos que se han perdido. Entonces, creación y recuperación de empleos, trabajo del cuidado, ingreso básico, sean las tres políticas sociales que un Estado más o menos responsable y cuidador de su ciudadanía tendría que hacer. Casi todos los estados del mundo están en esa lógica. Nosotros todavía estamos bastante lejos de esa lógica general de reestructuración del papel del Estado. Lourdes, nos quedan tan solo 8 minuticos para que se nos acabe el programa, pero quiero aprovechar esta oportunidad para que usted me cuente cómo ha venido enfrentando esta pandemia, y además que usted tiene literalmente una mirada muy global, porque usted es española, pero normalmente vive en Estados Unidos, enseña aquí en Estados Unidos y en este momento se encuentra en Francia. Cuéntenos un poco cómo ha visto la gente cómo reacciona ante esto. Hemos podido ver estos hechos solidarios de los que estaba haciendo referencia hace unos segundos con estas neveras que se ponen en Nueva York y a los que, son llenas por las personas que pueden dar y son, valoradas por quienes necesitan todos estos alimentos. ¿Qué hechos ha usted conocido en los sectores en los que se ha movido y que quizá llamen a esa solidaridad que todos tenemos que tener constantemente en la cabeza? Yo creo que ha sido un momento de gran innovación y solidaridad, y hasta cierto punto un momento muy bonito. Desde conciertos en la calle, he visto conciertos, como has dicho, soy española. En España las fiestas mayores es una tradición tremenda. Entonces, en el pueblo donde viven mis hermanos y donde yo he estado, que se llama Canet de Mar, en ese pueblo, por ejemplo, la fiesta mayor, no poder hacer la fiesta mayor, eso era un drama para el pueblo. Y entonces, ¿qué hicieron? Los fuegos artificiales, en lugar, dijeron a todo el mundo, por favor, sube a la terraza. La mayoría del pueblo tiene casitas bajas, todo el mundo subió a la terraza y veréis los fuegos artificiales. Normalmente eran en la playa. Estas son cosas de formas de ver que
a la gente le encantan las orquestas locales que siempre tocan y el baile. Entonces lo que hicieron fue con un camión pasar la orquesta local por todo el pueblo. Eso a nivel de entretenimiento y de nuevas ideas para que un poco mantener la vida cultural, mantener el ánimo de las personas, porque evidentemente para nuestros países, tanto Latinoamérica como España, estar confinados definitivamente ha sido, bueno, y lo es, porque aún, por ejemplo, en España están confinando partes que habían desconfinado. Yo creo que es algo muy importante. También ha habido muchos, se asignaba a una persona joven, por ejemplo, mi hermano tenía a cargo a varias personas de su alrededor mayores que vivían solas, entonces las llamaba cada día, él podía irles a comprar, hacer la compra, llevarle la compra, si habían un problema pues lo solucionaba. Este tipo de solidaridad que tú has mencionado con los refrigeradoras en algunos barrios en Nueva York, yo creo que ha habido muchos momentos de solidaridad muy bonitos que se han de mantener. En Colombia, por ejemplo, lo que se hizo en un primer momento, que los hombres podían salir un día y las mujeres otro. Entonces, así tenías, bajabas la densificación del número de personas que salían al mismo tiempo. También se confinó a las personas mayores de 70 años. Esto ha sido muy polémico porque en algunos países han dicho, oye, yo estoy sano, ¿por qué tengo que estar en casa? Pero evidentemente a partir de una cierta edad aumentas el riesgo. En la India lo que han hecho ha sido, los mayores de 80 años tienen prohibido viajar a ningún lugar. Pueden salir cuando está permitido salir por el barrio, pero no pueden viajar. Entonces, buscar soluciones tanto para la pandemia, pero más importante para la economía. Y yo diría, por ejemplo, la educación se ha parado. Eso es un drama para los más necesitados, porque la educación es una manera de salir de un poco de tu clase social. Entonces, ¿por qué no? Yo diría, ¿por qué no usar la televisión? Si no tienes internet, usa la televisión y haz programas educativos a algunas horas de la mañana para que los niños no lo pierdan todo. La televisión está en todos los hogares latinoamericanos. Buscar maneras de mantener la educación, buscar maneras de mantener la solidaridad y definitivamente trabajar juntos a todos los niveles, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de país. Nos ha comentado la cuestión de los ingresos para los más pobres, del empleo y del cuidado, y lo que he dicho antes, mantener la digitalización. No va a parar, no va a continuar. Entonces, mantener lo que se pueda a medio plazo de la inversión para que lograr no caer en estas crisis de nuevo, sino lograr amortiguar las crisis de esta manera. Y bueno, sin duda ahorita ya lo que estamos viendo y ya cerrando este programa, la idea es que de todos estos programas podemos entender y ponernos en nuestra cabeza que nuestra circunstancia no es algo ajeno y alejado al resto de la población. Esta es una situación que está viviendo todo el mundo, pero a algunos les está pegando mucho más duro. Así que tengamos en cuenta esas personas que en este momento requieren de nuestra ayuda, requieren de que seamos solidarios, y miremos cómo podemos ayudarle a esas personas que en este momento no pueden estar en la comodidad de su casa viendo este programa, sino que por el contrario están mirando cómo van a lograr conseguir los alimentos mañana para podérselos llevar a su familia. Así que creemos conciencia de toda esta situación. Siempre tengamos muy en cuenta que no estamos en el peor escenario y que depende de nosotros ver con qué actitud vamos a enfrentar esta situación que se convirtió en nuestra nueva realidad. No la buscamos, no la queríamos, pero miremos ser agradecidos con lo que tenemos, y muchas gracias a todo el personal médico que en este momento sigue luchando por mantenernos seguros. Con esto me voy despidiendo de todos ustedes. Lourdes Casanova, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Conversaciones en Casa. Gracias a ustedes. Y bueno, a todos ustedes recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche estamos en este programa Conversaciones en Casa, una mirada global, para que hablemos de esos temas que tienen lugar alrededor del mundo y que pueden llegar a afectarnos directamente hasta la comodidad de nuestra sala. Un agradecimiento especial a nuestra investigadora Sandra Jaramillo, a nuestro equipo de producción Catherine Castillo, Lorena Pineda, Dubán Rojas, y a todas las personas que en este momento están en estudio haciendo esto posible. Pese a que nosotros estamos en nuestras casas, hay varias personas que en este momento están siguiendo adelante con su vida para que usted y yo podamos tener estos beneficios de estas cálidas conversaciones en casa. Nos vemos el próximo lunes.